Epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículos 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, conscientes de nuestra debilidad, venimos de nuevo ante tu presencia, suplicando tu ayuda, tu fortaleza, tu guía. Señor, en este momento tan solemne, te suplicamos que tu palabra venga como espada de doble filo y penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, de todos los que estamos aquí. Oh Señor, tú hables a nuestras conciencias y en verdad tú nos muestres nuestro pecado y nos lleves a cambiar, a corregir, a arrepentirnos, a confiar verdaderamente en Cristo, Señor. Obra así por amor a tu nombre, para la extensión de tu reino. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Dentro de la epístola, de la serie, en la epístola a los Colosenses, estamos considerando las salutaciones finales. Y este es el último sermón, el último mensaje que vamos a considerar en esta serie. En el sermón anterior vimos el buen ejemplo de tres hombres, Aristarco, Marcos y Jesús Justo. Ellos eran judíos de nacimiento, pero eran verdaderos creyentes. Y ya consideramos el buen ejemplo de estos hombres. En este sermón centraremos nuestra atención en 5 personajes, 4 hombres y una mujer. Epafras, Lucas, Demas, Ninfas y Arquipo. Y veremos qué podemos aprender de ellos. Aprender en el sentido positivo o en el sentido negativo. O sea, uno puede aprender de otros lo que no debe hacer. Uno puede aprender de otros lo que sí debe hacer, lo que debemos hacer para agradar al Señor. Pero uno puede aprender de otros lo que Dios no quiere que se haga. Aprendemos para no imitar su ejemplo. Bien, veamos primero a Epafras. Dice en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Epafras era un fiel creyente, que no solo se preocupaba por permanecer firme en la fe, firme en la verdad, no solo se preocupaba por crecer en santidad para agradar a su Salvador, sino que también se preocupaba grandemente por los hermanos de las iglesias en Colosas, Laodicea e Hierápolis. Esto es lo que apreciamos en los versículos que hemos leído y también en Colosenses 1:7. Lo leímos hace tiempo, ¿no? En los primeros mensajes, Colosenses 1:7, que dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Estas referencias tan buenas que el apóstol Pablo da de Epafras, dice, habiendo aprendido de Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, tiene gran solicitud por vosotros. Estas palabras nos llevan a pensar que muy probablemente él haya sido pastor en la iglesia de Colosas.
En cualquier caso, todos los comentaristas coinciden en que Epafras fue quien llevó el Evangelio a toda aquella región. Este siervo de Dios nos ha dejado un muy buen ejemplo a imitar. Primero, se dice que es siervo de Cristo. Siervo, o literalmente esclavo de Cristo. Este era Epafras. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué significa ser siervo de Cristo? Bueno, esta expresión se suele usar para referirse específicamente a los pastores, y en aquella época también se usaba para hacer referencia a los apóstoles. Así tenemos, por ejemplo, en Filipenses 1:1, hablando de un apóstol y un pastor, dice que son siervos de Jesucristo. Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pero el Nuevo Testamento también nos enseña que en un sentido todos los verdaderos creyentes somos siervos de Cristo. No significa esto que todos seamos pastores o apóstoles, no. Significa que todos los creyentes hemos sido comprados con la sangre de Cristo, es decir, por su sacrificio en la cruz, Él nos rescató de la esclavitud al pecado para que ahora le sirvamos a Él, siervos de Cristo, para que le sirvamos a Él. Ahora le pertenecemos al Señor, Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, y aquí está hablando de cualquier creyente, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros le pertenecemos al Señor. Él es nuestro amo, nosotros somos sus siervos. De modo que en este sentido más general, todos nosotros, queridos hermanos, somos siervos de Cristo. Y esto significa o implica que todos nosotros tenemos que servirle a Él, o lo que es lo mismo, obedecerle. Todos nosotros. El amo y señor de Epafras era Cristo. Él obedecía, Epafras obedecía todo lo que el Señor Jesucristo le había mandado a través de los apóstoles y de su santa palabra escrita en el Antiguo Testamento. No en perfección, por supuesto, pero sí con integridad. De modo que cuando pecaba, se arrepentía de su pecado, pedía perdón al Señor y procuraba, se esforzaba por no volver a caer. Esto es integridad. Así actuaba Epafras. La pregunta que todos tenemos que hacernos, a modo de autoexamen, es, ¿realmente soy yo un siervo de Cristo? Esta pregunta tienes que hacértela tú, aunque seas un niño. Sí, aunque seas un jovencito. ¿Soy yo siervo de Cristo? ¿Eres tú un siervo de Cristo? ¿O soy yo un siervo de mí mismo? Esto es lo que vemos en los incrédulos, que se sirven a sí mismos, obedecen sus propios deseos y concupiscencias. Pero es que tristemente tal cosa también se aprecia en muchos que dicen ser cristianos. Se sirven a sí mismos. Una señal que muestra o manifiesta que alguien es un verdadero creyente es que no se sirve a sí mismo, sino que sirve al Señor Jesucristo. Es una persona que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. No se conduce, no habla, no hace lo que él quiere, lo que a él le parece, lo que más le gusta, lo que él desea, no. Lo que hay continuamente en sus pensamientos es qué es lo que agrada al Señor, qué es lo que Dios me demanda, qué es lo que el Señor Jesucristo quiere que yo haga, diga en esta situación. Si tú no te conduces así, no eres un siervo de Cristo.
no eres un creyente, aunque tú digas que eres creyente, pero no lo eres. Y entonces tienes que humillarte delante del Señor, reconocer tu pecado y dejar de servirte a ti mismo y servir a Cristo, que es el Rey, el Salvador. Bueno, de Epafras también se dice que oraba por los hermanos en la fe. Esto es algo que vemos continuamente en la palabra de Dios, la necesidad de la oración intercesora por otros hermanos. Ciertamente la Escritura nos enseña que oremos por la salvación de los perdidos, ya que ellos no van a orar por sí mismos, pero también se nos exhorta a orar por otros hermanos en la fe. Y por citar algunos textos, dice por ejemplo en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, por todos los creyentes. Y el mismo Pablo daba ejemplo de tal cosa. Efesios 1, 16 y 17 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sí, hermanos, los creyentes necesitamos la oración intercesora de otros hermanos. Pero no lo sabemos todo. No hemos sido ya perfeccionados. Todos necesitamos la oración de otros hermanos, incluido el pastor, también necesita la oración. Todos orando unos por otros. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, esto es algo que también hacía continuamente Epafras. Oraba por todos los hermanos en Colosas. Pero el punto más importante aquí era, ¿por qué cosas oraba Epafras en favor de los colosenses? Dice al final de Colosenses 4:12, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. La preocupación principal de este siervo de Dios en lo que se refiere a sus hermanos en la fe era que ellos estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es decir, Epafras quería, ante todo y sobre todo, que los hermanos permanecieran firmes en el Señor, firmes en la verdad, firmes en la fe. Que fueran perfectos o completos o maduros. Esto es lo que significa literalmente la palabra que se ha traducido por perfectos, maduros, completos. Él quería que sus hermanos crecieran en madurez, en discernimiento, en sabiduría espiritual. Que sus hermanos fueran capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es discernimiento, discernir, distinguir. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Y qué es lo que Dios no quiere? ¿Cuáles son las implicaciones de los mandamientos de Dios? Porque sí, muchas veces conocemos y sabemos lo que Dios dice. Y nos podemos saber los 10 mandamientos de memoria. Espero que no lo sepamos de memoria. La cuestión es, ¿qué implicación práctica tiene ese mandamiento en mi hogar, por ejemplo? O en mi trabajo, en mi vida diaria. Se necesita discernimiento, sabiduría, que solo la da Dios. ¿Tú oras por tal cosa, por tu hermano? ¿Por ti? Sí, muy bien. ¿Y por tu hermano en la fe?
Epafras quería ante todo y sobre todo también que los hermanos estuvieran completos o llenos, en el sentido de plenamente convencidos, es lo que se refiere aquí, plenamente convencidos, sin dudas, en todo lo que Dios quiere, todo lo que el Señor demanda. Esto me lleva a pensar en muchos cristianos que hoy en día andan buscando cosas nuevas, cosas que les llenen más. Piensan que el cristianismo histórico, bíblico, está como aletargado, anticuado, pasado de moda. Piensan que se necesita algo más, aparte de lo que enseña la Escritura. Hermanos, yo he llegado a escuchar tal cosa de cristianos supuestamente reformados que dicen que se necesitaba una nueva reforma. ¿No? Estuvo la reforma del siglo XVI, ¿no? Ahí con Lutero, pero ahora la reforma del siglo XXI. ¿Qué significa eso? ¿Hay que cambiar alguna doctrina? ¿Ahora tenemos que enseñar otras cositas? Eso no es estar firme. Epafras quería que sus hermanos en la fe estuvieran completos, convencidos de que todo lo que han aprendido es lo que Dios quiere para ellos. No hay otras revelaciones extraordinarias, no hay otras cosas nuevas por ahí aparte de lo que el Señor reveló en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por cierto, en la Reforma Protestante del siglo XVI no es que se descubrieron nuevas doctrinas, o sea, es que se destaparon, por así decirlo, toda la corrupción y todas las tergiversaciones y todas las falsas doctrinas que había introducido la Iglesia Católica Romana. O sea que los reformadores no se inventaron nada nuevo. Es sacar a la luz lo que estaba en la palabra de Dios. El problema es que muchos hoy en día dicen, no, espérate, es que a lo mejor hay algo más. Sí, está bien, pero eso no es suficiente. Los tiempos han cambiado, ¿no? La cultura. Somos más modernos, como decimos aquí en Andalucía, somos más modernos, muy modernos, modernos. No. La palabra de Dios no cambia. Y no hay nuevas revelaciones. Y no hay cosas que se hayan escapado. Y ya, vamos a inventarnos algo nuevo. No. Lo que enseña la Escritura es lo que nosotros debemos creer y tenemos que estar convencidos, firmes, completos en eso, lo que Dios nos dice. Y no dejarnos arrastrar por nuevas modas. Queridos hermanos, podemos orar por muchas cosas para nuestros hermanos en la fe. Podemos orar que Dios les dé fuerza física, salud y trabajo. Podemos orar por todo esto, está bien. Pero ante todo debemos orar que ellos estén firmes, completos, perfectos, maduros, completos en todo lo que Dios quiere. Recordemos esto en nuestras oraciones. Pero también se dice de Epafras que tenía gran solicitud por los hermanos. La palabra griega que se ha traducido aquí por solicitud es celos, con Z, en el original griego. Que en muchos casos esta palabra se traduce por celo o celos, pero no siempre tiene la connotación negativa que suele venir a nuestra mente. Por ejemplo, en Juan 2:17 se usa para indicar el gran fervor, el gran deseo de pureza y santidad que Dios demanda de aquellos que se congregan para adorarle. Juan 2:17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Algo similar es lo que nos muestra la palabra celos
cuando en Colosenses 4:13 se ha traducido por solicitud. Ahí se ha traducido esa palabra por solicitud. Se refiere a que Epafras tenía un gran afecto, amor, preocupación, una gran preocupación por los hermanos. Él tenía un gran deseo de que los hermanos permanecieran fieles al Señor. Hermanos, esta gran solicitud, este gran celo, este sentido positivo, esta gran solicitud también debe estar en cada uno de nosotros por los demás hermanos. Por mí mismo y por otros. Orar por mí, cada uno tenemos que orar por nosotros, por nuestra alma, por nuestro celo y por el celo de otros. Por la firmeza de otros hermanos. Este gran celo por la santidad del pueblo de Dios, de todos los hermanos, no solo debe estar en el pastor, debe estar en cada uno de nosotros. En cada uno, hermano. Bien, a continuación en Colosenses 4:14 tenemos a Lucas. Lucas. Por las palabras de este versículo podemos saber que este hombre no solo era un fiel creyente, sino que también era médico. Médico porque se dice aquí explícitamente, y fiel creyente porque Pablo dice también que es amado. Se refiere a él como el médico amado. Mucho se podría decir del escritor de uno de los 4 evangelios y del libro de los Hechos, pero simplemente me gustaría destacar aquí su fidelidad al Señor y su lealtad al apóstol Pablo. Sí, lealtad a un hombre. Pero porque ese hombre, a su vez, era fiel y leal al Señor Jesucristo. No me imagino a Lucas siguiendo a Pablo si Pablo hubiera empezado a desvariar y a enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios. El apóstol de los gentiles permaneció fiel a Cristo hasta el fin de sus días y ahí estuvo Lucas a su lado, siempre. Siempre estuvo al lado de Pablo. Así leemos en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, siendo ya un apóstol anciano. Muchos piensan que esta es la última carta que escribió Pablo, segunda a Timoteo. Y dice ahí en el capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas. Este fiel hermano permaneció al lado de Pablo durante prácticamente todo su ministerio, lo cual nos habla no solo de su fidelidad, sino también de su espíritu de sacrificio. Sí, sacrificio y abnegación. Estas palabras son desconocidas para muchos hoy en día. Sacrificio y abnegación. Hombre, esto para otros, para mí no. Tristemente, es el espíritu que hay en muchos hoy en día. Lucas podría haber ganado más dinero ejerciendo su profesión como médico en vez de irse con Pablo a sus viajes misioneros, pero él prefirió seguir al apóstol. Lucas prefirió poner sus dones al servicio del Señor Jesucristo, ayudando, ministrando de forma especial a uno de los apóstoles. Hermanos, con esto yo no estoy diciendo que todos tengamos que dejar ahora nuestros trabajos y marcharnos a acompañar a otros misioneros por todo el mundo. No estoy diciendo esto. Lo que quiero decir es que debemos aprender del espíritu de entrega, sacrificio, fidelidad y abnegación de Lucas. Y pongamos estas prácticas espirituales, pongamos en práctica estas gracias espirituales en el ámbito, en la situación, en el lugar donde el Señor nos ha puesto en esta sociedad y en la iglesia. Los dones que el Señor te ha dado, las capacidades, tus habilidades, ponerlas al servicio del Señor. Y esto puede requerir de nosotros sacrificio, abnegación. Voy a poner un pequeño ejemplo. Y otros hermanos tienen otros dones, ¿vale? Y otras capacidades que ponen al servicio de la iglesia. Pero me ha venido a la mente este ejemplo de nuestro hermano Fali. El Señor le ha dado un don, una capacidad, una sabiduría para la cocina.
Y cuando fue mi ordenación, y después fuimos a la comida, pues nuestro hermano Fali se sacrificó. En vez de estar allí sentado tranquilito, ¿no? Todo, él estuvo haciendo la comida, sirviendo, moviéndose para acá y para allá. No solo él, otros hermanos también. Pero él estuvo ahí organizando, principal y básicamente, ¿no? Y puso sus dones al servicio del Señor. Esto es un pequeño ejemplo. Lucas hizo tal cosa. Bueno, y él dedicó su vida, ¿no? Casi toda su vida, para servir al Señor y al apóstol del Señor, a uno de sus apóstoles. En tercer lugar, vamos a ver a otro hombre que se dice en Colosenses 4:14, Demas. Este hombre fue uno de los colaboradores de Pablo, tal y como vemos en Filemón, versículo 24, que dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas estuvo con el apóstol durante sus encarcelamientos, le sirvió, le ayudó. Cualquiera que viera a Demas diría: qué hermano más fiel, qué compromiso con la verdad, qué abnegación y entrega por la causa del Evangelio. Mira cómo se sacrifica para servir al apóstol de los gentiles. Esto es lo que verían nuestros ojos, pero Dios ve el corazón. ¿Qué había en el corazón de Demas? Pues a su tiempo Dios lo reveló. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice ahí: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Cómo es posible que una persona que haya estado tan involucrada en la iglesia, una persona tan amable, simpática, cariñosa, una persona que ha servido a los santos, cómo es posible que esa misma persona, pasado un tiempo, se vaya al mundo? Esto es algo muy duro de pensar para cualquiera de nosotros, pero lo cierto es que puede llegar a pasar. Tenemos ejemplos, casos de ello en las Santas Escrituras. Demas es uno de ellos, uno de estos casos, pero también tenemos casos similares en la actualidad. No podemos saber con exactitud qué había en los corazones de tales personas. Quizás se sentían bien en la iglesia, quizá veían el bien que la religión les traía a sus vidas, quizá reconocieron la verdad del Evangelio solo en sus mentes, quizá reconocieron intelectualmente que Jesucristo es Dios y es el único Salvador, quizá solo querían ganar la aceptación de otros u obtener buena fama, no lo sabemos. Quizá había cualquier otra cosa o persona que les llevó a permanecer en medio de la iglesia por años incluso. Sin embargo, sus corazones seguían atados a algún pecado en concreto. Sus corazones, sus vidas no habían sido entregadas por completo a Cristo. En un momento dado llega una gran tribulación a sus vidas, o se ven envueltos por los afanes de este siglo o el engaño de las riquezas, y entonces se manifiesta que son como aquellos de la parábola del sembrador cuya semilla cayó en pedregales o entre espinos. Son los que parecían que iban a dar fruto hasta el día de su muerte, pero en realidad no tenían raíz profunda. Son los que parecían que iban a permanecer fieles al Señor ante cualquier situación en su vida, pero al final se dejaron arrastrar por este mundo y sus atractivos. La realidad que permanecía oculta en lo más profundo de su corazón, Dios a su tiempo la sacó a la luz y mostró que realmente esas personas no tenían un corazón para el Señor. Esto es triste, pero es real, es una realidad. Pero hermano, no pienses que el caso de Demas está aquí escrito meramente para nuestra información.
No. Está escrito para nuestra enseñanza, para que cada uno de nosotros que decimos ser creyentes, guardemos nuestros corazones, nos autoexaminemos y miremos qué hay en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Hay una fe sincera, verdadera en Cristo? ¿Hay un dolor, tristeza, arrepentimiento profundo de nuestros pecados? ¿O no le damos importancia al pecado? Hombre, si es muy grande, sí. Pero si es muy pequeño, no. Pues, y actuamos como la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica Romana. Pecados tienen importancia. Pecados menores. No son capitales, pecados menores. ¿Hay algo, pregunto, hay algo en nuestra vida que no estaríamos dispuestos a abandonar por completo si Cristo nos lo pidiera? El Señor le dijo a aquel joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No le dice esto el Señor a todo el mundo. No es que nosotros tengamos que vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres. No, se lo dijo a ese joven. Cristo le dijo esto a aquel hombre, porque aunque parecía tener un sincero deseo de seguir al Señor, en lo más profundo de su corazón había codicia. Amaba mucho sus riquezas. Entonces el Señor le puso esta prueba. A ver, ¿a quién amas tú más? ¿A mí o a las riquezas? Y le puso esta prueba. Vende todo lo que tienes, todo. Dalo a los pobres y ven, sígueme. Tú y yo tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Hay algo en mi vida que si el Señor me pidiera desprenderme totalmente de eso para seguirle y servirle, yo realmente me desprendería de tal cosa? Por ejemplo, el Señor nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice ahí, no erréis, las malas conversaciones, que también se puede traducir las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y en 2 Corintios 6, 17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pregunto, ¿estarías tú dispuesto a dejar todas tus amistades del mundo, en el sentido de dejar de tener esa comunión íntima, cercana con ellos, para seguir a Cristo, para servirle a Él, para dedicar más tiempo a la obra del Señor, para poder ser más y más santo, para guardar tu corazón de malas influencias? ¿Estarías tú dispuesto a esto? ¿O amas más al mundo que al Señor y a su iglesia? Pues mira que dice en Santiago 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Estarías tú dispuesto a dejar esas amistades del mundo? Bueno, esto es solo un ejemplo. Tenemos que examinarnos seria y honestamente a la luz de la palabra de Dios para ver si tenemos en el fondo de nuestros corazones algún ídolo oculto. Si no lo sacamos y lo destruimos, el ídolo, nos pasará como le pasó a Demas. Tarde o temprano pasará. Si no quemamos los ídolos que pueda haber en nuestros corazones, tarde o temprano nos pasará lo mismo que a Demas. Dios lo mostrará.
Y por si alguien es tan hábil de ser capaz de engañar a los hombres hasta el día de su muerte, después viene el día del juicio final. No hay problema. Nadie se escapa. Dios lo ve todo y lo conoce todo. Bien, en cuarto lugar tenemos a una mujer, Ninfas. Dice en Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Esta hermana solo se nombra aquí en todo el Nuevo Testamento, así que no podemos saber nada más de ella, pero se dice que un grupo de creyentes se reunía en su casa. Esto era algo muy común en aquella época donde no había mucho dinero para alquilar un local donde reunirse. Esto no significa que Ninfas fuera una pastora, no. Ella era simplemente la dueña de la casa y la ponía al servicio del Señor y de los hermanos. De hecho, algunos piensan que en esa casa es donde encontramos la llamada iglesia de Hierápolis. Y algunos piensan que la iglesia de Hierápolis pues, se reunía en la casa de Ninfas. Es lo que piensan algunos estudiosos. Otros dicen que podría ser la misma iglesia de la Odisea. No lo sabemos exactamente. Sea como fuere, vemos la generosidad de esta hermana que está dispuesta a poner sus posesiones al servicio del pueblo de Dios. Hermanos, tengamos nosotros este corazón también y aprendamos esto de esta hermana. Poner no solo nuestras capacidades, también nuestras posesiones al servicio del Señor y de los hermanos. Veamos en último lugar a otro personaje que Pablo nombra al final de su epístola a los Colosenses, Arquipo. Dice en Colosenses 4:17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué ministerio era ese? ¿Qué ministerio era ese que recibió del Señor Arquipo? Algunos piensan, y yo estoy de acuerdo con esta conclusión, que dado que Epafras, el pastor de los Colosenses, en ese momento estaba en Roma, el hermano que se había quedado pastoreando la iglesia de Colosas era Arquipo. Este es considerado pastor también, pero más joven que Epafras. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Por las palabras que tenemos en Filemón, versículo 2, que dice, Arquipo, nuestro compañero de milicia. Pablo llama a Arquipo compañero de milicia, literalmente cosoldado, soldado con él. Además, había cierta similitud en la exhortación de Colosenses 4:17, que dice, mira que cumplas el ministerio, con la exhortación que Pablo da a otro joven pastor, Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, que dice, cumple tu ministerio. Yo creo que es factible que Arquipo fuera pastor de la iglesia en Colosas. En tal caso, Pablo le está diciendo a los hermanos en Colosenses 4:17 que con amor y respeto animen a ese joven a cumplir con su deber. Sean de ánimo y de aliento para ese joven pastor a cumplir con el deber que el Señor le ha dado. En cualquier caso, fuera o no fuera Arquipo un pastor oficial de la iglesia, sea cual sea el ministerio al que se refiere el apóstol en Colosenses 4:17, lo importante que debemos aprender aquí es que cada uno de nosotros tenemos que ser fieles en el cumplimiento del servicio que el Señor nos ha encomendado a cada uno, tanto en la iglesia como en nuestro hogar, como en la sociedad en la que vivimos. Ser fieles al Señor en el cumplimiento del servicio del ministerio que el Señor nos ha dado. Cada verdadero creyente es un siervo de Cristo, como veíamos antes, así que todos nosotros, hermanos, tenemos un servicio que llevar a cabo. De entrada, todos tenemos que ser fieles en la obediencia a la palabra de Dios. Pues tenemos que permanecer en esto. Ser fieles al Señor. Cumplir el ministerio, servicio que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado. Ser fieles, perseverar. Y esto no es una vez al año, esto no es una vez al mes, ni una vez a la semana. Esto es todos los días. Y antes de concluir, me gustaría hacer un muy breve comentario
relacionado con la carta de la Odisea, que se nombra en el versículo 16. Dice en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia a los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Algunos piensan que podría ser esta carta de la Odisea, podría ser la misma carta a los Efesios, es decir, sería una carta circular, que pasó por varias iglesias. Otros piensan que podría ser una carta que escribió el apóstol y que se perdió. No se conservó hasta el día de hoy, se perdió. Hermanos, no sabemos exactamente qué pasó. Otros dan otras teorías, pero son menos probables. No sabemos exactamente qué pasó, cuál era esa carta a los laodicenses. Lo que sabemos es que el Señor quiso preservar las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y a ellas debemos estar atentos. Y es lo que muchas veces nos puede pasar. Hay una tendencia a elucubrar, ¿no? Y a sacar teorías y gusta el pensar, pues esto, aquello. Y nos perdemos ahí. Bueno, el Señor, en su soberana sabiduría, quiso preservar estas cartas y son las que tenemos. Y hay otros textos, no los tengo aquí apuntados, hay otros lugares donde, creo que en la epístola a los Corintios, donde Pablo habla que le escribió. Hay algunos que piensan que Pablo escribió otra carta a los Corintios. Escribió 3, no 2, sino 3 cartas a los Corintios. Pero, pues, se preservaron 2. Es el Espíritu Santo quien quiso preservar esto, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, y ya, no hay que ir más allá. Bien, concluyo con algunas aplicaciones prácticas, brevemente. En primer lugar, primera aplicación, recordemos el buen ejemplo de Epafras, Lucas, Ninfas y Arquipo para imitarlo. No es que ahora, bueno, mira, sabemos un poquito más, y qué bien, ¿qué hicieron estos hermanos? No, para imitar ese ejemplo. Y nosotros imitemos a estos fieles hermanos en la fe. Segunda aplicación, recordemos el mal testimonio de Demas para temer y para guardar nuestros corazones. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:13? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin y cada día luchar. Hermanos, nosotros no luchamos en la batalla espiritual, nosotros no procuramos ser fieles a Dios, servir al Señor, hacer su voluntad, obedecerle para el futuro. Hoy voy a obedecer mucho a Dios para yo ya despreocuparme por los 2 o 3 meses siguientes. No. Mira, me voy a esforzar. Ya sé. Voy a pegarme 7 horas orando. Entonces ya no tengo por qué orar en las próximas 4 semanas. Claro. No, ya. No. Esto no funciona así. Entonces nosotros necesitamos la gracia de Dios cada día y tenemos que pedírsela al Señor. Y nosotros tenemos que luchar cada día y perseverar cada día hasta el fin. Concluyo esta serie en la epístola a los Colosenses con las últimas palabras del último versículo de esta carta. Dice, la gracia sea con vosotros. Esta frase resume muy bien el mensaje de Colosenses. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, el único y suficiente Salvador. La salvación no se gana por las obras humanas. Solo la gracia de Dios puede llevarnos a los pies de Cristo, quien sufrió y murió para pagar el castigo que pecadores como nosotros merecemos por nuestros pecados. Solo así tú podrás ser salvo. No que tus padres son creyentes. Ah, como tus padres son creyentes, pues ya, soy salvo. Yo he ido muchas veces a la iglesia. Como yo he ido muchas veces a la iglesia, pues ya soy cristiano.
No. Solo en Cristo hay salvación. Solo por Cristo, por su sacrificio en la cruz, podemos ser salvos. Claro, tenemos que creer en Él, por medio de la fe. La fe es un medio. Tenemos que confiar verdaderamente en Cristo, porque los que no crean en Él no serán salvos. Y todo esto por gracia, la infinita y maravillosa gracia de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, alabamos tu santo nombre. Gracias, oh Dios, gracias por tu palabra que nos has traído. Gracias por esta enseñanza tan rica, preciosa y abundante que hay en esta epístola a los colosenses, como lo es en toda tu palabra. Te damos las gracias, oh Señor, por tu misericordia. Oh Dios, ayúdanos ahora a recordar y aplicar, poner en práctica esta palabra. Ten misericordia, oh Señor, de aquellos que están lejos de ti. Ten misericordia de aquellos como Demas, que pueden estar ahora autoengañados. Oh Dios, no terminen como ese hombre. Quebranta sus corazones, muéstrales el verdadero estado de su corazón, no para que se vayan al mundo, sino para que vengan arrepentidos y humillados a los pies de Cristo, creyendo verdaderamente en Él. Te suplicamos todo esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén, Padre.